Bueno, saludos virtuales desde la ciudad de Maracay, Venezuela, quien les habla la doctora Noelia Alfonso. Y hoy, como el primer seminario, vamos a iniciar con producción intelectual asistida por inteligencia artificial. Me dijeron que sí se ve la presentación. Sí, se ve. Sí, se ve perfecto. Ok. Sí, doctora. Mientras yo esté conversando, pueden hacer preguntas, bien sea por el micrófono o por el chat, y yo las voy a ir contestando. En primer lugar, quiero presentar aquí a la junta directiva para que tengan ubicados, pues, quiénes son las personas que los van a estar de repente contactando en algún momento. Cabe destacar, en primer lugar, la génesis de la red de investigadores de la transcomplejidad brevemente. La red de investigadores de la transcomplejidad se inicia en el año 2003 y hace su primera publicación en el año 2005. Es por esto que la doctora Crisalia Villegas, quien es la presidenta de la red y además la coordinadora general del programa formativo, estableció que en este año todas las actividades fueron en pro de la celebración de los 20 años de aniversario. Es decir, que si sacamos la cuenta, realmente tendría 27, pero contando a partir de la primera publicación del primer libro, estamos celebrando 20 años. Entonces, esta red tiene como propósito la divulgación del pensamiento transcomplejo, que es un pensamiento de creación propia dentro de los miembros de la red, que plantea una cosmovisión de complementariedad paradigmática y metodológica. Entonces, aquí tenemos en primer lugar a la doctora Crisalia Villegas, presidente y como ya lo señalé, coordinadora general del programa formativo, y que va a ser la mentora de los estudios postdoctorales en ambiente y economía circular. En segundo lugar, tenemos a la doctora Nancy Chavino, que es la vicepresidente y es la coordinadora académica del programa formativo. Ella fue la que abrió los grupos WhatsApp y saludó hoy en la tarde. En los respectivos grupos, ¿verdad? En el de tecnociencia y en el de ambiente. La doctora María Estela, la directora de finanzas, ya deben haber tenido contacto con ella en el momento de haber formalizado la inscripción. Con la doctora Alicia Lugo es probable que tengan poco contacto porque ella es la secretaria de la junta directiva, no tiene que ver con el programa formativo. Las tres primeras tienen cargos dentro de la junta directiva, pero también dentro del programa formativo. La quinta sería la doctora Gualesca Perdomo, que dentro de la junta directiva es la coordinadora de relaciones institucionales, pero también es la que está a cargo de la parte de la tecnología en el programa formativo. Entonces, probablemente en algunos momentos también tengan contacto con ellos. El doctor José Sá es el coordinador de relaciones internacionales dentro de la junta directiva y es el coordinador en el programa formativo, es el coordinador de los estudios postdoctorales en filosofía. Y aparte, también está en una de las revistas que lo vamos a ver más adelante. Luego ven mi persona, que dentro de la junta directiva ocupo el cargo de primer vocal, pero en el programa formativo soy la coordinadora de control de estudios. Por lo tanto, que voy a tener contacto con ustedes en algunos momentos, especialmente ya al final de sus estudios, cuando tengamos que formalizar toda la documentación para la entrega del certificado final de culminación de sus estudios, emitido por la universidad que avala el convenio. Y voy a ser la mentora de los estudios postdoctorales en tecnociencia y sociedad, en donde está el doctor Argel. La siguiente vocal es la doctora Rosana Silva, que está en una de las revistas, lo vamos a ver más adelante. El otro vocal es el doctor Arturo Dávila, que es director de una universidad, lo vamos a ver más adelante, y con la que tenemos convenio. Y por último, la doctora Miosotti Silva, que es la cuarta vocal. Probablemente, a menos que ella dé alguna conferencia, no es tan probable que tengan contacto con ella, puesto que pertenece a una directiva, pero no al programa formativo. Luego aquí tenemos el programa formativo. Como ya había señalado los cargos, únicamente me falta aquí presentar a la secretaria con la que probablemente ya hayan tenido contacto, porque es la que envía la información de los programas que estamos ofertando, las planillas de inscripción, es la que hace la recepción de algunos documentos, entonces es probable que ya hayan tenido un contacto con él. En cualquiera de los casos, aquí están nuestros números de teléfono corporativos.
Y bueno, por supuesto, como ya les dije, yo les voy a compartir esta presentación para que siempre los tengan a la mano. La red de investigadores de alta complejidad tiene convenio con 3 universidades, 2 venezolanas y una extranjera. En el primer caso, la Universidad Tecnológica del Centro, que es una universidad privada, que está ubicada en el estado Carabobo, tiene sedes en Guacara y en Valencia, y la vicerrectora, la doctora Nilda Sanabria, pues es la que la representa ante el convenio que tiene con RED. En segundo lugar, la Universidad Nacional Experimental de Guayana, su rectora, la doctora María Elena Latuf, es la que representa entonces este convenio. Y en tercer lugar, con la universidad extranjera, la Universidad de España, pero que tiene, vamos a decir, un núcleo en Ecuador. Entonces su director para Ecuador y América Latina es el doctor Arturo Dávila. La universidad se llama Universidad Internacional del Saber, la UNIVEX. En este caso, tanto los estudios postdoctorales en tecnociencia y sociedad como en ambiente y economía circular, su certificado lo avala es la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Entonces aquí yo coloqué el programa de tecnociencias y luego el programa de ambiente, pues no los vamos a detallar, por eso no me preocupé de ponerlos tan grandes, porque en el caso de tecnociencias, que ya yo se lo compartí a mi mentoreado, y en el caso de ambiente, su mentora se los compartirá cuando se comunique con usted. Lo que quiero destacar aquí es que la filosofía del programa formativo de la red investigadora de la complejidad es de un régimen circular. Quiere decir que permanentemente pueden estarse inscribiendo personas y se incorporan en el seminario siguiente que corresponde. Hoy estamos en el primer seminario. Pues es probable que para el segundo seminario ustedes tengan más compañeros. Que entonces ellos, vamos a decir, van a iniciar a partir del segundo seminario y luego al final van a ver el primer seminario. Por eso se llama régimen circular. Entonces, siendo que estamos realizando unos estudios postdoctorales, yo me permití traer esta lámina que es de la doctora Criselia Villegas, en donde ella señala que un investigador postdoctoral es aquel que participa activamente en actividades de investigación, que redacta proyectos, que produce artículos, es decir, que hay una continuidad de publicación. Y esto, pues, por supuesto, es propicio entonces para ver por qué nuestra primera conferencia tiene que ver precisamente con la producción intelectual. Se trata entonces de unas investigaciones con una característica más independiente, puesto que ya son profesionales con el más alto grado, que es el doctorado, y que por supuesto están permanentemente asistiendo a congresos y buscando nuevos temas de investigación frescos y novedosos. Aún dentro de lo que es la red investigadora de la transcomplejidad se ofrecen un conjunto o se realiza un conjunto de actividades que son abiertas al público, en el que, por supuesto, los primeros invitados son los participantes de los estudios postdoctorales. Entonces, pues, ya aquí, habiendo dado una pequeña inducción de lo que es la red investigadora de la transcomplejidad y sus programas formativos, vamos a entrar propiamente entonces en el tema que hoy nos ocupa, que es la producción intelectual. Por supuesto, este es un tema extenso, en el que hoy solamente vamos a abarcar algunas pinceladas y voy a hacer énfasis en algunos aspectos que me parecen relevantes. Y reitero que tienen la oportunidad de intervenir durante el momento que yo esté exponiendo o hacerlo al final. Pero siempre es importante la participación en el momento que usted coja, pero teniendo presente que en la noche de hoy ustedes deben de participar. Entonces, cuando hablamos de producción intelectual, estamos hablando de creación, de innovación, de aporte a través de la redacción y la publicación. Entonces, esta producción es producto del pensamiento humano. Pero como lo dije al principio, cuando señalé el nombre de la conferencia, que hablé de producción intelectual, asistida por herramientas de inteligencia artificial, pues por supuesto, entonces ahora tenemos un apoyo, nuevas tecnologías que pueden servir para hacer más quizás atractiva o dinámica esta investigación, esta producción, pero que siempre su autor y quien debe dirigirla en todo momento es el humano. Entonces, ¿qué implica? Implica creación de nuevas ideas, de teorías u obras en diversas disciplinas.
las cuales se subdividen en producción académica, que serían las que se realizan en el ámbito de los estudios postdoctorales, literarias y artísticas, cada una con sus propias características y propósitos. En el caso de la innovación, un conjunto de obras, ideas y conocimientos y creaciones resultantes de ese esfuerzo precisamente cognitivo y creativo, bien sea de un individuo o de un grupo. Cabe destacar que dentro del pensamiento transcomplejo que abandera esta red, uno de sus principios es la intercolaboración, ¿verdad? Ese trabajo en equipo. Por eso vamos a ver que entonces que muchas de las producciones intelectuales que se realizan desde los estudios doctorales son colectivas. Entonces señalábamos aquí un conjunto de obras, ideas y conocimientos resultantes del esfuerzo cognitivo, pero también creativo, de un individuo o grupo, materializadas en diversos formatos, que tienen como finalidad contribuir al acervo cultural, científico, tecnológico de una sociedad. Y esta palabra, diversos formatos, la vamos a ver entonces más adelante, la vamos a recordar más adelante, en una diapositivas más adelante. ¿Cuáles son los desafíos para la producción intelectual que todos los que estamos en el ámbito académico y que están en el ámbito de los estudios postdoctorales deben vencer? Las limitaciones de tiempo, las limitaciones de acceso a recursos, que ahora pues por supuesto con la tecnología, el internet, las herramientas de inteligencia artificial, los repositorios y las políticas de ciencia y acceso abierto, pues de alguna manera se facilitan, pero entonces también hay esa responsabilidad de poder filtrar cuáles realmente tienen un valor desde el punto de vista académico, porque tienen características de citabilidad, es decir, está identificado plenamente quién es el autor, quién es el año, dónde está alojado dentro del mundo virtual, ¿verdad? Si es una página de una universidad, un repositorio, dónde se puede ubicar para comprobar que realmente existe. Y las dificultades de redacción que están directamente relacionadas con la producción intelectual, ¿verdad? Porque ya vamos a ver entonces que la producción intelectual implica investigación, escritura, que tendría que ver entonces con esas dificultades de redacción, publicación y la difusión. Antes las personas, los profesionales, los que estaban en el ámbito académico, se preocupaban solamente de investigar. Luego, ajá, ¿qué se hace con esa investigación? ¿Cómo se comunica? La escritura. Y luego, bueno, algunos todavía uno le pregunta o visualiza cuántas publicaciones tienen y no son tan productivos en la publicación. Entonces quiere decir que esa escritura no está siendo visibilizada, no está siendo compartida, no está siendo socializada. Entonces vemos una debilidad en la publicación, pero aún mayor en la difusión, porque hay muchas cosas que están publicadas y aunque están publicadas no son del conocimiento general. Entonces vamos a ver que tenemos que fortalecer también esa difusión. Cabe destacar que estas 4 etapas de la producción intelectual, estos 4 procesos, son recursivos, no son lineales, paralelamente o coetáneamente, simultáneamente que estoy investigando, estoy escribiendo, puedo publicar un avance de eso y seguir investigando y escribiendo para otra publicación, puedo publicar en diferentes formatos, vuelvo con eso, lo dejo allí pendiente, y entonces es importante la difusión porque como dice la doctora Crisalia Villegas, todo el que escribe quiere que lo lean. Y entonces, si no se conoce qué ha publicado, si no se difunde esa publicación, ¿quién la va a leer? Entonces, lo vemos mucho en el caso de las revistas. Ahorita nosotros tenemos 2 revistas que no son de la Redis, pero que sí son de redes aliadas a la Redis en publicación continua. Y yo le comentaba precisamente estos días a la doctora Crisalia que hace énfasis en la difusión porque se está publicando, pero si las personas no saben que esos artículos están publicados, pues no los leen, no se enteran de esa información, de ese conocimiento, de ese avance, y pues por supuesto mucho menos la citan. Entonces, deteniéndonos en el segundo aspecto, que es la escritura, vemos que la escritura como proceso tiene 3 etapas o 3 pasos, 3 fases, que sería la preescritura, es decir, la planeación, la escritura propiamente, que sería la redacción, y la edición, que es entonces pues cuando ya vamos a pulir ese escrito final y definitivo para que sea publicado. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me escuchan? ¿No han entendido lo que he señalado? ¿Algún comentario para saber que no estoy sola?
No, no, excelente. Vamos bastante bien. Ok, qué bueno. Entonces, en cuanto a la preescritura, que sería esa planificación, es importante definir algunos aspectos. En primer lugar, ¿cuál es el tema central sobre qué voy a escribir? Y en ese sentido, como ya hemos dejado establecido que a lo largo de los estudios postdoctorales se escribe y se produce de forma individual y colectiva, es ideal entonces buscar aquellos temas que estén relacionados con los estudios postdoctorales que se están desarrollando, en el caso de los que están en ambiente con ambiente, en el caso de los que están en tecnociencia con tecnociencia, ¿verdad? Y que por supuesto tienen una línea central, un eje central, que son las conferencias de cada seminario, en el que pues se da un insumo base para partir de allí y entonces profundizar en algunos de esos aspectos que se hayan tocado durante esas conferencias, esos seminarios. Entonces, es importante también definir cuál es el público por el cual se escribe, porque pudiera ser, por supuesto, escribe en el marco de los estudios postdoctorales, pero pudiera ser que usted dice, bueno, yo soy docente y quiero que mis estudiantes lean esto, o que lo lean mis colegas, o que lo lea la comunidad. Entonces, es importante tener claro cuál es ese público objetivo al cual queremos dirigirnos. Todo eso forma parte de la planificación. La estructura básica, cómo lo organizo, tiene mucho que ver entonces con el género. Si se va a escribir un ensayo, si se va a escribir un artículo, si se va a escribir un capítulo de libro o se va a escribir un libro, ¿verdad? Que tiene que ver entonces, y las normas editoriales. Por supuesto, cuando siempre la recomendación cuando uno va a escribir es conocer las normas editoriales. Si uno va a escribir en una revista, ¿cuáles son las normas de la revista? Si uno va a escribir para publicar en Reddit, cuáles son las normas del fondo editorial de Reddit, que en su momento determinado, pues estas pautas, aunque vamos a ver algunas hoy, pero cuando se comience, vamos a decir, a la relación de la mentoría, pues cada mentor le va a hacer entonces llegar cuáles son esas pautas, esas normas que debe tener en cuenta a la hora de desarrollar su escrito. Para que entonces aquí en esta primera fase de la escritura nos puede colaborar o nos puede ayudar a asistir las herramientas de inteligencia artificial en la generación de ideas, en la organización de la información y en la creación de esquemas visuales. Yo dejé las herramientas para el final, de manera que de tratar ahorita un poco algunos temas que quiero precisar. Entonces, en esta fase de la preescritura se necesita lluvia de ideas, generar títulos y esquemas, y para todo eso hay algunas herramientas de inteligencia artificial que nos puede asistir. Y por supuesto, en primer lugar, la primera herramienta es nuestro propio cerebro pensante, sentipensante, porque el cerebro y el corazón están en comunicación. Y tiene que haber motivación, tiene que haber pasión, tiene que haber interés y un conocimiento previo acerca de eso que queremos investigar y de lo cual queremos escribir. Como segunda fase, entonces tenemos la escritura. La escritura requiere técnica. Fíjense que por allá hablábamos de la redacción, pero también requiere esa sensibilidad y esa creatividad. Por eso yo decía que el cerebro y el corazón están conectados en este ámbito de la producción intelectual. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que en esta segunda fase de la escritura como proceso se siga el esquema, esa planeación que se hizo en la primera fase, que era la preescritura, ¿verdad? Porque este es el mapa que nos va a guiar y va a evitar que nos desviemos del tema central. Ahora bien, es una guía, no es una camisa de fuerza. Hay que estar equilibrado. Tengo un esquema, tengo una guía, una brújula que me orienta, pero también tengo que tener cierta libertad para escribir, ¿verdad? No estarme autocensurando porque si no, entonces todo lo que escribo lo voy borrando, sino que de alguna manera hay que dejar que la escritura fluya y dejar esa parte de esa limpieza, de esa depuración para la tercera fase que es la edición. Entonces, concentrarse en este caso en plasmar las ideas y no en la perfección, porque esa perfección, como les digo, corresponde entonces a esa tercera etapa. Si no sabe algún dato exacto, déjelo marcado y siga adelante. Porque a veces estamos escribiendo y no nos acordamos un apellido, no nos acordamos una fecha,
no lo tenemos a la mano, nos paramos a buscarlo, a revisar y entonces perdemos la inspiración, perdemos el hilo de lo que estamos escribiendo. Entonces lo recomendable es que en ese caso se demarque, ¿verdad? Y se siga adelante desarrollando para luego en la tercera fase buscar entonces esa información que faltaba. Por supuesto, este es el caso que no la tengamos a la mano. Pues si la tenemos a la mano, pues nada, creo yo que cuesta un momentico buscarla e incorporar. Y si va a seguir adelante, como lo recomiendan los autores, deja bien marcado, por decir, falta el año o algo así, porque si ponen puros amarillos, verdes, azules, colores y no dicen para qué, probablemente después no recuerden qué era lo que faltaba. Entonces, ¿cuál es la idea en esta fase? Desarrollar párrafos que sean sólidos desde el punto de vista argumental, desde el punto de vista de contenido. Que esa idea principal esté bien sustentada, ¿verdad? Con esa idea secundaria, con ejemplo. En este sentido, las herramientas de inteligencia artificial no utilizan este formato, sino que no escriben párrafos completos. Y recuérdense que como el párrafo es una idea principal, es sustentada por ideas secundarias. Si el párrafo es muy corto, ahí solamente estará la idea principal. Si el párrafo es excesivamente largo, no solamente está en la idea secundaria, sino que hay otras ideas principales y eso hace que el lector pierda, ¿verdad?, el hilo de lo que viene de ese discurso, incluso el propio escritor. Entonces hay que buscar el equilibrio de que no sean párrafos ni tan cortos ni tan largos y que realmente sean párrafos. Porque como les decía, una de las cosas que se evidencia en la escritura que generan las herramientas de inteligencia artificial es que son 2 líneas, una línea. Entonces, es un tipo de escritura que no es acorde a la recomendación que estamos haciendo. Entonces, en ese caso, cuando usted se apoya en herramientas de inteligencia artificial, más allá de que debe verificar la información que genera y de que debe reconocer, citar, declarar su uso, debe también ajustar a esta estructura de párrafos. Por supuesto que eso lo puede hacer en la tercera fase, ¿verdad? Que ya no es de escritura, sino que es de edición, porque en esta fase se habla de que se está en el borrador y que la corrección viene después, que sería en esta fase, en la fase de la edición, en donde corresponde revisar en frío. ¿Qué recomiendan la mayoría de los autores que sobre escritura escriben, valga la redundancia? Que se debe tomar un descanso antes de releer. ¿Por qué? Porque cuando uno lee algo que acaba de escribir, automáticamente hay cosas que uno realmente no las lee, sino que las pasa de largo, aunque tenga los ojos puestos ahí, las pasa de largo, porque ya sabe lo que viene, ya predice lo que viene porque lo acaba de leer, lo tiene fresco. Entonces la idea es tomar un descanso antes de releer para poder ver errores con nuevos ojos, tanto errores de redacción, como de contenido, como de forma. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los autores? Que este proceso de revisión en frío se haga por capa. Una revisión que se corresponda solamente al contenido, que el mensaje sea claro, coherente y completo. Una revisión que se dedique a la estructura. ¿Cuáles son los párrafos que fluyen de forma lógica? En este caso también, entonces, ¿cuáles son los párrafos que están, que son cortos, que están incompletos, que la idea está inconclusa? ¿Cuáles son los párrafos que son demasiado largos? Entonces, donde estamos mezclando una idea principal con otra. Y allí, entonces, también es la oportunidad para corregir la ortografía, la gramática y la puntuación. ¿Qué recomiendan los autores? Que una de estas lecturas, porque como vemos cuando nos dicen revisar por capas es que vamos a leerlo varias veces, que una de estas lecturas la hagamos en voz alta, porque hay elementos que no se detectan en la lectura silenciosa. La lectura silenciosa pueden pasar por alto, pero cuando uno lo lee en voz alta, uno dice, pero ¿y qué es esto que yo dije aquí? ¿Qué es esto que yo escribí? Esto no suena bien. Entonces ahí uno empieza a detectar frases largas, porque uno se queda sin aliento cuando está leyendo. Ritmos extraños, de repente uno va a pasar otra cosa y dice, pero esto aquí no pega, no concuerda. Errores ocultos. También, por supuesto, el comodín de llamar a un amigo, consultar a la audiencia, ¿verdad? Pedir feedback, esa retroalimentación de otra persona que va a encontrar fallos que el propio escritor pasó por alto. Y entonces, por supuesto, existen herramientas de inteligencia artificial
que permiten optimizar los textos, haciendo revisión de la gramática, del estilo, de la claridad y también del plagio consciente o involuntario. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? No veo ni. Sí, sí, vamos bastante bien. Muy bien, muy bien. Gracias. Entonces, de alguna manera, yo fui incorporando información que requiero que manejemos y que de repente ustedes la hubiesen colocado en otro orden, de repente ustedes van a sentir que yo dejé una parte por ahí y me devolví a la otra, pero es que entiendo ¿cómo se llama? Que debemos abordar todos estos aspectos. Fíjense, ya hablamos un poco entonces de lo que es ese proceso de escritura, pero ya habíamos señalado anteriormente que en lo que corresponde a la producción intelectual implica la investigación, la escritura, la publicación y la difusión. Ahorita yo voy a dar un salto a lo que es la difusión, porque como les decía, vemos personas que escriben poco, vemos personas que escriben pero no publican y vemos personas que publican pero esa publicación no se difunde. Entonces, esto que voy a presentar a continuación es con fines académicos, con fines de que entendamos cuál es la importancia de esto que yo voy a señalar. No es con fines de hacer ver que alguien tiene más trayectoria que otro o no, ese no es el fin. El fin es que sea didáctico, que podamos entender con ejemplos concretos por qué es que se les insta a realizar ciertas acciones. En este caso, la actualización de los identificadores persistentes, como lo son el ORCID y el Google Academy. Y el empleo de redes sociales académicas como Academia Edu y ResearchGate para poder difundir esas publicaciones, así como nosotros las usamos para buscar información de otros. Muchas veces los documentos que nosotros encontramos los descargamos de ResearchGate o de Academia Edu, pues así mismo que nuestras publicaciones también puedan ser conocidas y reconocidas en esos repositorios. En el caso de la red investigadora de la transcomplejidad, sus publicaciones se alojan en estos repositorios, también en Dialnet, también en Zenodo, también en Calameo. Pero es importante que a título personal también usted todas sus publicaciones las pueda alojar allí, pueda conocer. Entonces, el código ORCID, para quien no lo conoce, que creo que todos lo conocen, es una base de datos internacional gratuita como decir, que agrupa o que reúne a los investigadores de todo el mundo y los identifica con un código, que es ese código, ese número que nosotros denominamos código ORCID, y que permite que toda nuestra trayectoria profesional, laboral, académica sea conocida, sea visibilizada por otros, sin que nosotros estemos en todas partes entregando un currículo o una síntesis curricular. Pero para que esto tenga efecto y tenga sentido y tenga razón de ser, nosotros tenemos que actualizarlo permanentemente. En el caso de Google Escolar o Google Académico también, puesto que esto va a permitir entonces también llevar las métricas de las citas, cuántas veces ha sido citada esa publicación que usted realizó. Entonces aquí ven, yo busqué en el ORCID al doctor Argenio Octavio Pinto Vierno y como podemos ver, si se visualiza esta pestaña, esta lámina. Sí, gracias, gracias. Ok, en la parte de información personal no se ve ningún dato. De manera que si yo tengo interés en contactar a esta persona, no puedo hacerlo, porque aquí no me aparece ningún correo. Previo a esta primera parte de empleo que me dice que trabaja en la Universidad Simón Rodríguez, no hay ninguna mini biografía, ninguna mini reseña que me refleje quién es él. Y aunque yo aquí corté la página, pues porque era muy larga hacia abajo, pero en realidad aquí no había más nada. Entonces, cada uno de estos aspectos deben de ser llenados y cada vez que se haga una publicación debe ser actualizado. Cuando lo busco en el perfil de Google Académico, no lo consigo. O sea que aparentemente, según la búsqueda que yo realicé, no tiene Google Académico o Google Scholar.
A diferencia, entonces aquí vemos, ¿verdad? Una buena práctica, la del doctor Jesús Alonso Campos García, porque él entonces cuando vemos en el lado izquierdo, nos aparece un enlace donde dice información personal, dice blog del profesor Jesús Campos. Yo no di clic en el blog, no sé si en el blog hay un correo, un dato de contacto, pero lo ideal es que aquí mismo, de forma visible, aparezca su correo y sus datos de contacto. Vemos también que al inicio no tiene tampoco una reseña, una mini reseña biográfica, pero sí aparece donde trabaja, ¿verdad? Que trabaja en la Universidad de Oriente. Y aparece su título aquí, que es Magíster, y por supuesto hacia abajo aparecen otras titulaciones, porque fíjense que aquí nos marca dos, es decir, más abajo nos muestra que el doctorado tiene. Solamente que yo, a los fines de lo que quiero es ejemplificar la importancia y la necesidad de actualizar permanentemente esta información, lo corté allí. Vemos que sí aparece el doctor Jesús Campos en Google Académico y vemos que están sus publicaciones y vemos que al lado derecho entonces nos aparecen las citaciones que él va teniendo. E insisto que la idea de mostrar esto es solamente con fines didácticos que podamos entender por qué todo el tiempo estamos desde Ready indicándoles que coloquen en sus datos, en sus publicaciones, el ORCID. Y por supuesto, como les digo, ¿con qué finalidad? Con la finalidad que se conozca quién es el que escribe. En vez de poner un currículum larguísimo, una reseña larguísima, coloca el ORCID, pero el ORCID entonces tiene que estar actualizado para que la persona que diga, bueno, ¿y quién fue el que escribió esto? Cuando clique allí, pueda encontrar entonces información de valor. Cabe destacar, no sé si lo ven aquí abajo el enlace, que nosotros debemos colocar siempre el enlace completo. Fíjense que aquí arriba, no sé si lo ven en la parte verde, hay como un cuadrito. Cuando yo le doy ahí en el cuadrito, me permite copiar el enlace completo. Porque cuando copian nada más los números, eso no me va a redirigir, no me va a hipervincular. Y yo necesito que, porque estamos trabajando en una época de una escritura, de una publicación que son en línea. Entonces yo necesito que los enlaces me redirijan a esas informaciones. De manera que cuando a mí se me piden un escrito dentro de lo que son sus programas de estudio formativo y en su vida académica en general, que coloque el ORCID, lo ideal es que coloque el enlace completo para que uno pueda clicar allí y lo pueda dirigir a su página. Cuando buscamos a la doctora Areli, vemos que en el caso de la doctora Areli solamente nos aparece el código, porque el código lo genera inmediatamente, automáticamente. Yo digo que esa es una de las cosas que esa plataforma debería de cambiar. No debería de generarle el código a la persona hasta que obligue que la persona llene todos sus datos. Porque entonces cuando yo busqué esto, ni siquiera estoy segura que es la doctora Areli que está aquí, porque la doctora Areli que está aquí conectada se llama Areli Josefina Hernández Blanco. Entonces, cuando yo busqué en Orsi, Arely Hernández, me salieron un montón. Deduje que esta era ella porque las otras, aunque tenían poca información, tenían algunas que daba a entender que eran de otros países, entonces yo decía, ya no debe ser. Pero entonces la importancia también de que en estos identificadores persistentes nos identifiquemos, valga la redundancia, con todos nuestros nombres y apellidos podamos identificar y caracterizar y describir de manera tal de que pueda tenerse claridad de qué es la persona que efectivamente estamos buscando. Entonces aquí, doctor Areli, si ciertamente este es el suyo, tiene bastante trabajo por hacer. Y cuando la busco en el perfil de Google Académico, no la consigo. O sea, según esta información, ella no tiene ese identificador persistente. Correcto, es Entonces, ¿qué una pasa? debilidad. ¿Ah? Esa es una debilidad y que ya la tengo en agenda para finales de esta semana ponerme al día. Muy Reconozco bien. y de verdad que he estado muda, pero Muy sí, bien. sí, es una Muy debilidad, pues, pero ya Gracias. Pero lo importante, insisto, vamos a decir, de este ejercicio, de este ejemplo, es que concienticemos la importancia y cómo hacerlo, porque a veces no lo hacemos no porque no queremos, sino porque no sabemos. Y por eso un poco la intención también de ahorita salirme de la presentación y entrar a la página para que veamos algunas cosas. Busqué a la doctora Alba Torres, no sé si la doctora Alba Torres por fin se conectó. está conectada. Ok, busqué a la doctora Alba Torres y entonces lo mismo, no me aparece ninguna información personal. Primero, lo primero.
me aparecieron no sé cuántas, como 50 Albator. Yo llegué a la conclusión de que era esta Alba Torres porque aparece Universidad Nacional Experimental de Guayana, que es donde trabaja la doctora. Pero la doctora tiene otro nombre y tiene otro apellido y aquí no aparece. Fíjense, entonces solamente aparece el empleo, no me aparece ningún dato para yo contactarla a ella, ni aparece más información de su titulación, ni más detalles. Y cuando la busco en el Google académico, en su perfil, pues dice que no tiene Google Académico. Entonces, voy a mostrar un ejemplo, insisto, solamente con fines didácticos. Aquí está el mío. Fíjense, del lado, dice Noelia Yani Alfonso Villegas. No dice Noelia Alfonso nada más, ni Noelia nada más, ni Alfonso Villegas nada más, porque así me he encontrado un montón. Dice mis dos nombres y mis dos apellidos. Del lado izquierdo para mí, me imagino que derecho para ustedes, donde dice información personal, aparece mi correo institucional y mis correos personales. Y más abajo aparecen enlaces de blog o de páginas que yo tenga donde me pueda contactar. Arriba aparece una pequeña biografía y luego van apareciendo los datos de empleo. Y como la página es muy larga, pues yo tuve que cortar para llegar a la parte que tiene que ver directamente con lo que estamos hablando hoy de producción intelectual, las obras. En las obras va apareciendo la publicación. Y ahí es donde quiero que veamos en la página. Y del lado derecho, en el Google Académico, igual, está mi fotografía, que esa es otra debilidad. Muchos, aparte de que no tienen el nombre completo, tampoco tienen fotos, porque lástima que Orsino pide foto también, porque también sería más fácil para uno identificar si realmente es la persona o no, si no coloca los datos completos. Si coloca los datos completos, pues por supuesto no hay ninguna duda. En este caso, entonces, está mi nombre completo, está mi foto, se ven entonces las publicaciones que voy teniendo y se ven las citaciones. Entonces, como pueden ver, son páginas gratuitas de acceso universal general, pero de alguna manera nos vamos a decir que en el ámbito académico de la producción intelectual no son voluntarias, sino son obligatorias. Cada vez más las revistas y editoriales académicas solicitan colocar, que el autor coloque su código ORCID y también que coloque su Google Escolar en algunos casos. Además que nosotros podemos conectar. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de mi nombre, en el Google Scholar, yo debajo de mi nombre pegué el código ORCID. Y por aquí en un lado en la parte donde dice información personal del ORCID, uno de los enlaces que yo coloqué es el Google Scholar. De manera que si me buscan aquí me consigue, si me buscan allá también me consigue. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta aquí? Correcto. Bueno, Gracias. no me convence porque nada más hablaste tú, pero No, de verdad es interesante, fíjese, es interesante porque Sí. yo en su momento me registré en el ORCID, pero no le vi la utilidad en ese momento, o sea, realmente no lo entendí, no lo capté de esa manera. Y fíjese que cuando usted está viendo mis datos, yo digo, oye, de verdad que yo recuerdo en alguna ocasión haberme registrado y no le presté mayor atención porque no sabía para qué servía, pues. Pero perfecto. mire, Por eso es que me interesante. animé a hacerlo de esta manera, porque nosotros somos reiterativos e insistentes en el ORCID, pero como no se le demuestra con evidencia, yo dije, voy a darle las evidencias para que vean la importancia. Estoy compartiendo la página de mi ORCID, ¿la están viendo? Sí, doctora. Y bueno, por mi Ok, parte, doctora, agradecidísimo por aquí, por las observaciones, porque pues es importante fortalecer esa parte con la biografía, con el tema de los datos de contacto, que son importantes. Y bueno, por mi parte, esta misma noche actualizo eso. qué Sí. bueno. En el caso Bueno, mío, sí, también. doctora, en el caso mío asumo que realmente fue un descuido, pues, y entonces postergando,
no sé qué, no sé cuánto, y se me pasó, pero sí lo tengo, es más, lo conversé con alguien que me va a ayudar, que es compañera, es docente de la UNED, y estamos en eso, pues, porque es necesario, porque si no, no existimos, y ya, Claro, exactamente. Muy bien. Dijiste ya. la palabra clave. Si no, no existimos, ¿verdad? Y tiene que ver con la difusión, la visibilidad, que en estos tiempos es más importante que nunca porque todo es a través de este cibermundo, de este ciberespacio, de este mundo digital que nos acompaña. Es importante ser sistemático porque tú por lo menos ahorita tienes un gran trabajo porque estás en cero, pero una vez que tú lo tengas actualizado, simple y llanamente, rápidamente, se publicaste un artículo hoy de una vez lo subes o mañana, ¿verdad? Por decir, semanalmente alimentarlo, porque no todas las personas pueden meterse todos los días porque su ritmo de vida, su trabajo no se lo permite, pero por lo menos ponerse una meta de semanalmente o quincenalmente ir actualizando. ¿Verdad? Me interesa que si están viendo están viendo la página, Sí, no me sí se ve responden. bastante bien. Ok, fíjense, aquí como les decía que cuando les mostré el capture, aquí están todos mis correos electrónicos, pero más abajo todavía está, ¿verdad? Que dice mi perfil de Google Académico, mi perfil en Dialnet, mi perfil en ResearchGate, en Zenodo, etcétera, ¿verdad? O sea, toda la información por la que me puedan ubicar, contactar. Y aquí más abajo aparece mi país, que yo soy de Venezuela. Esta es una cosa que casi nadie pone, entonces uno dice, ¿esta persona de dónde será? Ajá, aquí parece que soy de Venezuela. Y aquí aparecen las palabras claves que están relacionadas con los temas que yo investigo. No quiere decir que yo nunca investigue de otra cosa, no escriba de otra cosa, pero estos son los que constantemente lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy abogada, entonces escribo algunos temas de derecho. Coordino una línea de investigación sobre la cultura de paz, escribo algunos temas sobre eso. Pertenezco a Escuela de Escritores y tanto allí como en Reddit desempeño temas que tienen que ver con escritura académica, investigación educativa y por supuesto la transcomplejidad. Entonces estas serían mis palabras clave que me identifican. Entonces fíjense, aquí está la parte del empleo, aquí está la parte de la titulación, pero la parte que quiero ir aquí es a la que tiene que ver con la producción intelectual. Fíjense aquí donde dice obra. ¿Están viendo donde dice obra? Necesito que me respondan para poder saber que estoy, que Sí, se está doctora. logrando el objetivo. Sí, 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 se ve ok. bastante bien. Aquí hay un signo de más, donde dice más, ¿verdad? Donde yo le doy a agregar. Cuando yo le doy a agregar, me sale un conjunto de opciones. Yo me voy a ir siempre a la última, enlazar manualmente. Y entonces ahí en enlazar manualmente, cuando yo le doy clic, me va a aparecer los tipos de obras, los tipos de producto intelectual, artículo, libro, capítulo de libro, comunicación en congreso, póster, etcétera, tesis, etcétera. Entonces yo voy a seleccionar el documento o la publicación pues que voy a relacionar, porque aquí no se sube la publicación en Google Escolar tampoco el documento, pues el PDF, el archivo no se sube. Lo que se sube son los datos. Aquí hipotéticamente yo coloqué capítulo de libro, aquí entonces yo escribiría el nombre de ese capítulo de libro, aquí yo escribiría el nombre del título del libro, aquí yo colocaría la fecha. Aquí yo coloco un enlace que generalmente es donde está publicado ese capítulo de libro o ese libro. Y luego aquí me da la opción identificadores de obra. Si yo le doy al signo más, entonces aquí yo selecciono, doy y lo coloco. Obviamente esto es opcional, no es obligatorio. Si no tiene doy, yo simplemente no le doy a este más y ya está. Yo le voy a dar este más cuando yo sé que tengo el doy, que lo voy a colocar también para, como decir, reforzar que ya yo aquí arriba había colocado un enlace donde se ubica la página, pero entonces aquí voy a colocar el doy. Si no tengo doy, pues simple y llanamente esta parte de aquí donde dice identificadores de la obra no la selecciono. Ya habiendo colocado esos datos, yo le doy a guardar cambio y ya, eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Tenerle a mano la información del nombre del capítulo, del nombre del libro, el enlace donde se encuentra publicado. Si se encuentra publicado en varias partes, siempre escoger el enlace que sea mejor. Por ejemplo, si
Si está publicado en Dialnet, pues yo voy a preferir colocar el enlace del Dialnet antes de colocar el enlace de Calameo, porque Calameo desde el punto de vista visual es más atractivo, porque me lo muestra en forma de libro, pero desde el punto de vista, vamos a decir, de jerarquía, de ranking académico, Dialnet es más prestigioso y tiene mayor visibilidad. Entonces, cuando yo tenga varios enlaces, siempre la recomendación de mi parte es colocar el enlace de, vamos a decir, del repositorio de mayor nivel. Y el DOI, si se tiene, pues se agrega. Si no, no hace falta. ¿Quedó claro aquí cómo puedo yo agregar manualmente las obras? Necesito que me respondan. Sí, correcto, doctora. Siempre tiene que responderme porque cuando yo no estoy viéndolos a ustedes. Yo estoy viendo mi pantalla, mi página que yo estoy compartiendo. Aquí estoy compartiendo la de Google Académico. ¿La ven? Sí, lo que pasa es que no somos tan rápidos activando y desactivando el micrófono como usted. Ah, me disculpa, sí. Bueno, claro, que yo no los veo, yo estoy haciendo la cosa a mi ritmo y no estoy viendo el ritmo de ustedes. Bueno, lo que podrían hacer es quedarse con el micrófono abierto. Por lo menos en esta parte, pues, porque es que, claro, tampoco quiero, como decir, tampoco quiero que estemos hasta las 10 de la noche, pero tampoco quiero que se vayan ahí con la información a media de lo que yo les quería presentar hoy, pues. Entonces, quizás por eso yo voy un poco corriendo. Sí. Lo que pasa es que yo trato de ser cuidadoso, de no tener ruido de fondo, que si pasa alguien de la familia, está hablando, se vaya a meter dentro de la conversación. Y siempre procuro tener el micrófono cerrado. Claro, que son las buenas prácticas de la comunicación en línea. Perfecto, doctora Argento. Bueno, entonces estamos aquí en la página de Google Académico, que ya yo les había mostrado un capture. Bueno, aquí lo único que me metí aquí fue para señalar lo mismo. En este más, ¿pueden ver el más? Sí, perfecto, profe. Ok, aquí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Yo no sé por cuál razón, cuando uno entra a su Google Académico, no aparece, fíjense que aquí dice año, no aparece el año 2025. Si yo lo veo así, pareciera que yo no actualicé más nunca más nada desde el 2017, pero no es verdad. Entonces yo le doy aquí clic a año y me aparece el año 2025. Debo hacer esto primero porque a veces uno le queda la duda, ¿será que yo subí tal artículo o tal capítulo del libro o no lo subí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo primero verifico para no tener duplicidad. Cuando ingreso, que me aparece un año X, le doy clic en año para que me aparezca lo más reciente y digo, no, mira, tal publicación no la subí. Entonces le doy aquí en más y me aparecen varias opciones. Siempre voy a tomar la opción añadir artículo manualmente. Y aquí arriba me aparecen las opciones, revista, conferencia, capítulo, libro, tesis, etc. Vamos a suponer que yo voy a colocar un capítulo. Selecciono capítulo, coloco el título del capítulo, el nombre de los autores de ese capítulo. Si soy yo sola, pues por supuesto yo uno solo, si con otra persona, las otras personas. La fecha de la publicación. Generalmente yo aquí en fecha coloco el mes y año, para no estarme complicando tanto. Me da la opción de colocar el día, pero normalmente yo no lo hago así. Yo coloco mes y año. Como es un capítulo del libro, se supone que pertenece a un libro, entonces colocar el nombre del libro. Si el libro está, vamos a decir, clasificado por volumen, se coloca el volumen. Si no está clasificado por volumen, no se coloca nada. El número de páginas que ocupa ese capítulo dentro del libro, de la página, por decir, como está aquí, de la 235 a la 258, por ejemplo. Y aquí en editor, normalmente yo no coloco el nombre de la editorial, sino el enlace. Porque como aquí yo no estoy subiendo, juntando ningún archivo, normalmente yo lo que coloco es aquí el enlace de donde está alojada esa publicación. Y una vez que yo he llenado estos datos, yo le doy aquí clic a este icono aquí de bien y ya está listo. Ya va a aparecer aquí así como están apareciendo todos los demás. Doctora, que quería mencionar algo en relación a lo que usted indicó hace un rato. ¿Cuál es el orden que trae Google Académico? Porque ciertamente eso mismo que usted mencionó que le pasó, del tema del desorden que trae al inicio,
Creo que el detalle está en que Google Académico por defecto trae en primer lugar, cuáles han sido las obras que han sido citadas con mayor frecuencia. Y por eso es que aparece así. Ajá, es verdad, tienes razón, pero pues, tienes razón, es por eso que aparece es el más citado, pero como en este caso, a mí lo que me interesa es actualizar mi información, como les digo, Claro, claro. si yo actualizo, dependiendo de mi ritmo, porque cada quien tiene su ritmo personal, si yo actualizo Claro. cada vez que subo un artículo, no voy a tener dudas de si lo subió Claro. o no. Pero si yo Por actualizo supuesto. quincenalmente, mensualmente, trimestralmente, y no llevo un checklist, no llevo anotado, estos son los que subí, estos son los que me falta por subir, voy a tener dudas. Entonces lo que hago yo, voy primero allí, me coloco en el año porque me aparezcan los más recientes, le echo un ojito, igual en el ORCID le echo un ojito, que fue lo que, a cuáles sí, cuáles no. Ah, estos son los que me faltan, entonces estos son los que voy a subir, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Nuevamente pantalla, ¿se ve la presentación? Sí. Ok, perfecto. Entonces, por allá yo había hablado de que en la producción intelectual entonces se generan productos en diferentes formatos y habíamos hablado de los genios. Bueno, aquí lo recordamos en esta lámina de la otra Crisálida Villegas. Entre los productos pueden ser artículos, ya sabemos que existen diferentes tipos de artículos de investigación, artículos de revisión, entre otros, que pueden ser ponencias, que pueden ser ensayos, que pueden ser capítulos de libros, artículos en revistas o artículos en periódicos, entre otros. Los de abajo no los voy a mencionar porque no son tan comunes y frecuentes a lo que comúnmente, ¿cómo se llama?, generamos en estos espacios como los estudios postdoctorales y en nuestra vida académica cotidiana. Ahora tenemos la ventaja, la oportunidad y la posibilidad de que existen muchas publicaciones más ligeras, que son tipo blog, tipo revistas en línea de artículos cortos. De hecho, una de las miembros de Redim, miembro de la Junta Directiva y del programa formativo, que es la doctora Gualesca Perdomo, ella saca una publicación todos los domingos. Ese tipo de publicación que es en línea, en este caso es una revista que se llama En el Tapete, que es en línea totalmente, es un artículo, solamente que es un artículo corto, en este caso un artículo que no es un artículo arbitrado, porque es un artículo de opinión, pero y es un formato ligero, pues porque es bastante visual, tiene imágenes, las letras grandes y está en línea. Entonces, haciendo alusión a que por allá en 2 oportunidades yo hablé de diferentes tipos de formatos. Otro tipo de formato sería las revistas que se denominan magazine, que no son revistas académicas como tal, porque no son ni arbitradas ni indexadas, sino que son revistas en donde los artículos son más cortos, a veces ni siquiera piden referencias porque también son más de opinión o más de actualidad y tienen muchas fotografías e imágenes. Generalmente, bueno, se utiliza en todos los ámbitos, pero donde yo la veo con mucha frecuencia es en los ámbitos de gerencia sobre todo. Entonces, de repente si nos da tiempo, por ahí les muestro una en línea, si no, después yo les comparto por ahí la información. Entonces, volviendo otra vez, porque les decía que yo iba a ir y venir, volviendo otra vez al asunto de la escritura, entonces, pues, por supuesto que es importante y fundamental el contenido de valor de esa escritura, pero también los aspectos de forma, que son los que garantizan esa estética y esa comprensión de ese contenido de valor que se escribe. Entonces, entre estos aspectos formales tenemos la ortografía, que antes nosotros utilizábamos los diccionarios que teníamos en físico a la mano. Hoy en día tenemos diccionarios en línea. Aparte de eso, el mismo procesador Word nos da opciones de sinónimo y otras cosas. Incluso ahora, por ejemplo, Windows 11 tiene incorporada inteligencia artificial, entonces ella misma te va diciendo que esta palabra no debe ser así, debe ser así, te va dando sugerencias que, bueno, por supuesto, el escritor es el que debe decidir si las toma o no. La coherencia, el uso adecuado de las negritas, porque a veces entonces vemos que esa es otra característica que noto cuando las cosas son generadas con inteligencia artificial, que hay un exceso de negrita, todo está en negrita. Y no debe ser así. Normalmente las negritas se utilizan es para los títulos, para los subtítulos,
para algunas cosas puntuales. Y quizá alguna palabra que se vaya a destacar, pero esa tiene que ser la excepción, no la regla. Y en cuanto al uso de las mayúsculas y las minúsculas, la doctora Crisalia pues insiste mucho en esto, que la tendencia actual es que solamente sea mayúscula la primera letra y lo demás sea en minúscula. Entonces, bueno, es cuestión de nosotros irnos ajustando y adaptando a las nuevas tendencias que hay. Y las citas bibliográficas, este es un tema que siempre hay, en todos los ámbitos académicos se comenta que referencian autores que no están citados, citan autores que no están referenciados. Ahora más con la inteligencia artificial a veces citan citas que no existen, de fuentes que no existen. Y si existe la persona, pero de repente no existe ese libro, o existe el libro, pero eso no es la persona, o existe la persona del libro, pero eso no es el año. Entonces es importante siempre estar revisando y chequeando y tener en cuenta que cuando se habla de gráficos, de figuras, de cuadros y de tablas, estas deben presentarse previamente, deben identificarse y numerarse y abajo debe colocarse la foto. Porque es importante, necesario. Disculpe, profe, un segundo ¿Sí? antes de avanzar, hablando Ajá. sobre las citas. Sí. Yo suelo utilizar mucho en el Word, tiene una opción para el manejo de referencias. Ajá. Inclusive es capaz de hacernos todo lo que es la parte referencial, todo lo que es la tabla de referencia, la hace de forma automática. Sí. De una vez él tiene todo lo que es el formato APA ya precocinado dentro del propio Word y te permite manejar las citas de esa forma automática y tener un control exacto sobre eso. Es bueno, si en algún momento tengo la oportunidad, creo que tengo un par de videos de YouTube que he visto de personas que explican cómo se manejan esas citas automáticas, podría compartírselo. Perfecto. Está muy bien toda información y todo conocimiento que nosotros podamos compartir. No obstante, desde el punto de vista editorial, nosotros no somos muy afectos a ese, porque en el texto, el uso de esa herramienta en el texto te deja como una marca que se ve por el nombre del autor entre un paréntesis, se ve como un grisecito allí. Si tú mueves el autor, porque por lo menos la autora Crisalia siempre insiste en que debe haber una uniformidad de estilo, que si citas la fuente al principio siempre sea al principio, si al final siempre al final, pero no esa mezcla de que la tienes al principio en algunos, en otros al final y así. Y cuando en el trabajo editorial de la revisión de los escritos que se hacen para su publicación definitiva se quiere modificar algo de eso, entonces te elimina la cita, la referencia, perdón. ¿Me entiendes? Si tú, por ejemplo, colocaste el autor en la parte final del párrafo y te lo quieres movilizar a la parte de arriba, cuando lo elimines, se elimina la referencia. Igual en la referencia abajo, que es como una tabla, esa tabla, entonces cuando tú vas a cambiarle algo, entonces te pone todo gris y no te deja seleccionar. Obviamente que sí hay una posibilidad de edición, pues, pero no es tan, yo diría, amigable. Entonces, de preferencia, el uso o el empleo de esas herramientas que facilitan tanto es mejor cuando son escrituras individuales que cuando son colectivas, porque entonces tú lo usas, el otro que va a escribir el otro capítulo del libro no lo usa, y entonces se ve la diferencia del estilo porque te deja, como vamos a decir, unas marcas de arte. De todas maneras, pues es interesante conocerlas y manejar. Muchas gracias por tu apoyo. Entonces, en la escritura académica, ¿verdad? Siempre hablamos que una de las características preeminentes es la intertextualidad, en donde se evidencia entonces el pensamiento propio apoyado por pensamiento ajeno. ¿Y cómo se evidencia esto? A través de la buena práctica del uso adecuado de las citas. ¿Por qué debemos citar y para qué debemos citar? Pues porque las citas son el reflejo del dominio del tema. Cuando yo estoy hablando de un tema, yo no nombro referentes obligatorios, referentes reconocidos en ese tema, no pareciera que yo no sé sobre el tema.
Entonces es importante el reflejo del dominio del tema a través del uso adecuado de autores que sean especializados, que sean pertinentes y que sean actuales sobre el tema. ¿Por qué es importante hacer citación adecuada? Porque debo darle crédito a las ideas que no son propias. Debo darle crédito a las ideas ajenas que se usan. Si se han dado cuenta, en algunas diapositivas yo he hecho mención a la autora Crisálida, he dicho esta lámina de la autora Crisálida. ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer cuáles son mías y cuáles son de ellos. Que simple y llanamente, pues si estamos hablando de un tema que, o sea, así que corresponde, pues valdría la pena utilizar. Entonces, también porque es importante hacer un uso adecuado de la cita para evitar que los software de similitudes vayan a señalar que es un plagio. Es importante entonces identificar la publicación de la que fue tomada la idea y poder relacionarla, porque a veces colocamos una cita allí, pero no le damos ese peso, ese valor, bueno, qué es lo que aporta, qué es lo que nutre, qué es lo que trae, ¿verdad? Unir el trabajo actual con el anterior, es decir, con esa fuente que se está citando. Importante siempre, recalcamos, citar lo más reciente, citar lo más actual, emplear bibliografía internacional, ¿verdad? Saber qué se está escribiendo sobre eso en el mundo, en la región, en el país. Cuando se trata de artículos de revistas, siempre se recomienda incluir artículos publicados en la revista en la que se desea publicar, evitar la excesiva autocita, porque cuando nosotros tenemos líneas de investigación personales, normalmente, pues, bueno, tú dices, yo tengo 10 años, 5 años investigando sobre este tema, escribiendo sobre este tema. Se tiende mucho entonces a citarse a uno mismo y eso no es correcto hacerlo en exceso, debe ser proporcional. Así como evitar demasiadas referencias a manuales o libros de texto. Esto lo dicen los autores aludiendo a que se estanquen en el tiempo. Hoy en día, en el caso de los libros de texto, pues quizás no sea tan así porque con la publicación digital eso se ha diversificado y se ha acelerado. Pero normalmente la tendencia y la recomendación es a citar más artículos, porque se supone que los artículos siempre muestran, salvo prueba en contrario, lo más relevante del conocimiento en esa área, ciencia o disciplina. Algunos errores frecuentes que se observan en los escritos es que no se realiza suficiente investigación. Entonces, de repente, yo en estos días estaba arbitrando un artículo que me mandaron de otra institución y un artículo que va a ser publicado en el 2026, porque es para el primer número del 2026. Y la información de una investigación de campo como decir, que escalonada, pues, de diferentes años, la hace del 2013 al 2019. Entonces yo digo, ay, ¿qué pasó del 2019 en adelante? No se implementó más eso, desapareció esa institución, ¿qué pasó allí? Entonces no hubo suficiente investigación, porque tú tienes que hacer un seguimiento de la línea del tiempo hasta lo más actual que puedas, hasta lo más reciente que puedas, y si no llegas ahí a explicar en el escrito, porque no se llegó hasta allí, porque ya no publican las estadísticas, porque ya no hay informe, porque ya no se realiza, pero no dejar al lector como decía, en ascuas y con ese vacío. Otra de los errores con frecuencia es que no se diferencia tipología de productos académicos. Se escribe un capítulo del libro como si se estuviera escribiendo un artículo. Se escribe un artículo como si se estuviera escribiendo un ensayo, y así sucesivamente. Otro error es que no se fundamenta adecuadamente. Se hacen afirmaciones, argumentos, en donde entonces no se acompaña de esas fuentes que permitan entonces ese sustento. En algunos casos, bueno, con frecuencia nosotros vemos que el uso de la sangría interlineal, los actos del autor no aparece. Muchas personas, esto parece como obvio, pero muchas personas escriben y no se identifican. Entonces, si los datos del autor, o coloca el nombre nada más, no coloca el apellido, o no coloca el grado académico, no coloca el ORCID, no coloca el correo. Entonces, ¿dónde tú le vas a mandar las observaciones, las modificaciones o la buena noticia de que salió publicado? Entonces, esos datos del autor son importantes.
Y lo de la sangría del interlineado, pues por supuesto tiene que ajustarse cada vez a las normas editoriales que yo las nombré al principio, porque habrá una revista que tendrá una sangría más ancha, más corta, habrá revistas que no utilizarán sangría. Igualmente en el caso del interlineado, algunos utilizarán el interlineado doble, otros el interlineado 1.5 y así sucesivamente. Entonces, lo ideal es siempre tener a la mano las normas editoriales de para quién estoy escribiendo, para qué revista o para qué editorial. En este caso, los escritos que se realicen en el marco de estos estudios postdoctorales deben adaptarse y ajustarse a la normativa de la red investigadora de la transcomplejidad, de su fondo editorial o de su revista para la cual se está escribiendo. Ya habíamos señalado de lo de la cita de referencia, que a veces no aparecen en la bibliografía. El doctor Argeni nos dio una buena alternativa. Utilizar las herramientas que Word nos da para citar y referenciar. También, por supuesto, está Sotero y Mendeley y esas cosas. Pero como les decía, yo tengo mi reserva en la cuestión de que cuando uno va a compilar, va a agrupar diferentes manuscritos que tienen de diferentes estilos y uno quiere uniformarlo, esas herramientas entonces presentan para nosotros un problema allí, porque como les digo, si quiero movilizar la fuente de la cita, me elimina la referencia, si quiero movilizar la referencia, me pone todo en gris, entonces bueno, hay que hacer un trabajito ahí. A veces discrepancia de los datos, no son cuidadosos, de repente aparece en la referencia que es 2025 y en la cita aparece que es 2020, etc. Y en algunos casos desactualizado y versiones más recientes. El otro error más frecuente que no alimentan los indicadores persistentes como el Google Scholar, que ya lo habíamos señalado, problemas de lenguaje y redacción, que ya de alguna manera también hemos hecho mención, lenguaje rebuscado, a veces se lee algo que es, pero no dice nada, uno lo vuelve a leer, pero ¿qué aporta esto al escrito? Entonces, no es escribir por escribir, no estamos en una época en que los escritos, la tendencia de los escritos no es que sean excesivamente largos, sino que sean puntuales, que su contenido sea de valor, que diga lo que verdaderamente es valioso decir, porque vivimos en una época de rapidez, las personas quieren todo la inmediatez, todo rápido, de hecho las publicaciones ahora son más rápidas, la obsolescencia del conocimiento de la información también es más rápida, algo hoy es de una manera y mañana es de otra, tenemos poco tiempo, hay una infoxicación, un montón de información que tenemos que filtrar, cuál es verdad, cuál no, cuál es conveniente, cuál no, cuál está avalada o puede ser identificada para ser referenciada. Entonces, es importante pues que se concreten esos escritos y que realmente se deje claro la idea, el planteamiento que se está haciendo de forma contundente, de forma clara, de forma coherente. Y evitar la repetición de palabras en un mismo párrafo o en los párrafos subsiguientes, en busca un poco de mejorar o de subsanar esas debilidades. La doctora Crisálida hizo estas buenas prácticas que ella denominó pautas. Yo las coloqué aquí solamente a manera de imagen, pero luego se les compartirán. Yo que soy mentora de Tecnociencia, y la doctora Crisálida, que es mentora de ambiente, se las compartirá a ambiente en el momento que comiencen pues a propiamente a escribir, pero para que sepan que existe y que bueno, lo que precisamente lo que se busca aquí es dejar claro cuáles son esas buenas prácticas que se deben observar a la hora de escribir. Importante, por ejemplo, aquí rápidamente el tipo de letra. Si la editorial tiene un tipo de letra, tiene que ser ese tipo de letra. Muchas veces, como se escribe en línea, se copian y se pegan cosas y cuando cambia el formato y no se dan cuenta de ese detalle de ajustarle al tipo de letra que vienen trabajando. Entonces uno lee un párrafo que es Arial, otro párrafo que es Calibrí, después se consigue un párrafo que es Times Roman. No, todo eso entonces hay que uniformarlo, hay que ajustarlo y así otras cosas. Pero como les digo, esa información aquí está bien ilustrada, está bien clara y bueno, se la haremos llegar oportunamente. En cuanto a nuestras publicaciones, nuestro fondo editorial, el fondo editorial de la Red Investigadora de la Transcomplejidad, tiene clasificado, catalogado sus publicaciones del libro a través de las espirales recursivas.
lo que en las instituciones universitarias se conoce como líneas de investigación. La red investigadora de la transcomplejidad, su pensamiento transkomplejo no las ha concebido de forma lineal, sino de forma recursiva, y por eso las ha denominado espirales. Y actualmente tiene 8. La primera, epistemología y transepistemología; la segunda, praxeología y transmetodología; la tercera, filosofía; la cuarta, transtecnología; la quinta, educación y pensamiento latinoamericano; la quinta, injerencia; la sexta, campos transversales; y la siguiente, lenguaje transpunto. Son 8 en total. Entonces allí vamos a ver que en la página de la red de investigadores de la transcomplejidad hay una parte donde se ven las espirales. Cuando usted clique en cualquiera de las espirales, le va a mostrar las publicaciones que hay en cada espiral. Aquí entonces yo traje a modo de ejemplo algunas de las publicaciones de la red de investigadores de la transcomplejidad que se encuentran en Calameo. Para el momento ya la red cuenta con, creo que ya llegó a las 200 publicaciones, entonces obviamente no las podía colocar todas, solamente coloqué algunos ejemplos. Fíjense que lo que se busca es que haya una identidad institucional, que cuando usted vea esos colores y esos fondos, pues inmediatamente usted diga, esta es una publicación de la red. Fíjense que también para esto las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar para la generación de las imágenes, porque el formato base o plantilla pues siempre es el mismo. Aquí tenemos algunos de los libros de tecnociencia, doctora Jenny. Ya esta sería la tercera corte. Entonces aquí hay libros de la primera corte, donde está uno de un participante que nosotros tuvimos, un egresado nuestro que es brasilero. Él escribió este libro, Inteligencia Artificial de los Autómatas, de la Antigüedad a los Chavos de la Tecnociencia, cuando él cursó sus estudios postdoctorales en Tecnociencia. Y tenemos otro de esa primera corte, del doctor Juan Carlos Pérez Vega, que él vive en Barinas, creo, que es hipónimo de la Tecnociencia. Y de esta segunda corte que egresó, aquí está un libro colectivo de 3 autores, que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, una relación transcomplejada. Y como aquí escribimos todo, pues los profesores también escriben. Aquí está un libro mío que se llama Estado del Arte de la Tecnociencia. Hay muchos más, pero solamente quise traer esto de manera ilustrativa para que, bueno, se anime a que sus libros después también van a estar en este repositorio de libros de los participantes y docentes de los estudios postdoctorales. Luego aquí en ambiente tenemos entonces también varios. Tenemos, insisto, pues en la página que luego vamos a ver, hay más, pero yo traje esto solamente a título ilustrativo. Está este Ambiente, Sociedad, Universidad, una mirada transcompleja, de un solo autor, pero aquí tenemos otros problemas ambientales globales de 2 autores. En este caso estos 2 autores son egresados de los estudios de ambiente, que los realizaron durante sus estudios. Que está al lado también lo realizaron ellos. Bueno, estos 3 los realizaron ellos durante sus estudios. Y este último, todos son interesantes, todos, pero este último a mí me agradó mucho, porque cuando estábamos, yo fui mentora de esa corte, y cuando estábamos en las conferencias, después en la parte de los intercambios, ellos contaban experiencias reales de lo que ellos estaban haciendo en sus espacios. Y entonces, pues yo les dije, ¿por qué no escriben sobre eso? Porque normalmente escribimos mucho sobre lo que hicieron otros, lo que dijeron otros. Yo le dije, porque ustedes no escriben sobre lo que ustedes están haciendo en sus espacios, porque viven en diferentes ciudades del país, trabajan en diferentes universidades, y entonces hicieron este libro, Experiencias Exitosas de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental en Venezuela. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Pues de repente hubo un silencio. No, vamos bastante bien. Excelente, excelente. Interesante buscar esos libros y tal vez una buena leída. Sí, claro, yo les voy a compartir los enlaces. Aquí lo coloqué solamente a título ilustrativo para que vean. Entonces, estos serían los libros del Fondo Editorial de la Red. Y Reddit también tiene 2 revistas. La revista Miradas Transcomplejas,
que la directora es la doctora Nancy Chavino y la editora es la doctora Rosana Silva. Es una revista arbitrada. Y la revista de filosofía, Peria Peirón, en donde el director es el doctor José Sá y la editora es la doctora Raquel Pérez. Luego aquí entonces ya llegamos a lo que serían algunas de las herramientas de inteligencia artificial que podrían ayudarnos en algunas de las etapas del proceso de producción intelectual. En cuanto a lo que sería la primera fase de la parte de investigación y de la parte de escritura, pues aquí vemos varias, pero las que vamos a decir de alguna manera cotidianamente se utilizan más es ChatGPT, ahora con su versión 5 que tiene muchas más funciones y utilidades, Gemini, que también entonces se ha diversificado, vamos a ver por ahí más adelante, y las dos chinas que son, pues, no sé cómo se pronuncia, y Dixie. Sin embargo, bueno, Gemini ahorita tiene algo muy particular que antes en la parte académica solamente recomendaba Perplexity porque era la única que mostraba la cita, pero ya eso no es así. Ya ahora por lo menos Gemini te muestra hasta videos de YouTube de donde saca la información, te muestra las páginas, no te la referencia ni te la cita, pero te muestra ahí la fuente para que tú la investigues. ChatGPT también, que antes no lo hacía, ahora te muestra el enlace para que tú mismo puedas buscar y verificar que efectivamente ese documento existe y que es real. Yo, aunque no es una herramienta de inteligencia artificial como tal, sino como un buscador, pues yo lo tengo aquí en este esquema, en esta ubicación, y me parece interesante alguna información que da porque también está conectado a internet. Entonces también pues nos busca información ahí, de alguna manera nos filtra. ¿Qué recomiendo yo? Pues utilizar todas. A veces las personas me preguntan, bueno, ¿cuál utilizas tú? Y yo las utilizo todas, porque a veces yo le hago una misma pregunta a varias y digo, esta respuesta me convence más que la otra no, o me parecen complementarias, o una me mostró una fuente o un autor que la otra no, y por lo menos en la generación de imágenes igual. A veces todas me generan imágenes buenas, a veces una me genera unas imágenes más con errores que otras, por lo menos en el caso de Copilot y de Gemini, a veces Gemini genera unas imágenes excelentes, como la que yo tengo en la portada de esta presentación, que nada más era mi foto de la cara, y yo le dije, generé una imagen de mí sentada en una lata, escribiendo en una lata, no sé qué, y me generó esa que está en la portada. Y a veces otra cosa que es más sencilla no la hace bien. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que hay que utilizarla toda. Mistral, yo veo que no la nombran mucho y me parece muy bueno. Ahí también para buscar información. Por supuesto, siempre los criterios de verificar la información que nos genera, de la corroboración de la fuente y de ver que realmente tiene pertinencia a lo que estamos buscando, a lo que estamos escribiendo, y el ajuste estilístico de forma al estilo de las normas editoriales lo que estamos escribiendo, por lo que ya había señalado precedentemente de un abuso de las mayúsculas, un abuso de las negrillas, de escribir todo en línea y no en párrafos, entre otros. Gemini ahora tiene las gemas, que son asistentes personalizados, tiene ya algunos prediseñados y otros que usted puede ¿cómo se llama? Generar o diseñar para sus propios fines, para que funcionen bien o para que den mejores resultados. Las instrucciones deben ser lo más específicas posible. En este caso, el trae predeterminado estos 4: generador de ideas, revisor de escritura, el lector y el tutor personal. Y usted puede crear su propia agenda. En el caso de ChatGPT, se llaman GPT, también son versiones personalizadas creadas para propósitos específicos. Hay algunos que han sido creados propiamente por OpenAI y otros que han sido creados por la comunidad. Hay para diferentes fines, pero como estamos hablando aquí de escritura, pues yo solamente menciono aquí 4 que son para escritura. Uno que se llama asistente de escritura, otro que se llama escritor de historia, otro que se llama humanizador y otro que se llama redactor de ensayo. Igual que los anteriores, lo que plantean ellos es que mientras las instrucciones sean más específicas, los resultados serán más óptimos. Por supuesto que hay temas, como en todo, igual que en Google Académico, cualquier buscador y buscadores de artículos.
Hay temas donde se ha escrito más y se consigue información más fácil, se consigue más fácil incluso de verificar, y hay temas en donde la información es más escasa, menos actualizada, y entonces pues obviamente es más difícil también de verificar. Para la etapa de preescritura, que siempre estamos entonces pensando en qué tema, cuáles títulos, si bien es cierto que las herramientas anteriores todas nos pueden generar títulos, hay herramientas específicas para la generación de títulos, y algunas de estas herramientas también generan imágenes, serían estas que están aquí. A veces, porque siempre coloco varias, porque a veces tú las usas todas y todas te funcionan bien. A veces vas a utilizar una y te dice que ya la utilizaste, que ya botaste el cupo, porque recordemos que la mayoría de estas herramientas no son gratuitas, sino son freemium. Es decir, que dan una parte gratis y el resto es pago. Y la mayoría nos pide iniciar sesión con un correo Gmail. Entonces, la idea aquí es que cuando te diga que ya se te agotaron los tokens o los cupos o el espacio gratis, entonces tú cierres sesión con ese correo e inicies sesión con otro correo. Pero aún así, a veces hay algunas que tú las vas a utilizar para hacer un ejercicio o algo y no te deja. Entonces, por eso es que es bueno tener varias a la mano. Y una de las debilidades o de los errores que estamos viendo en la parte de la escritura académica es que hacen títulos demasiado largos. Entonces la idea es que con estas herramientas tú te ayudes a tener una idea, pero que después tú mismo le pases el filtro o el sedazo. ¿Se ve la página allí? Sí. Sí, bastante bien. Deme un tema, cualquiera. Un tema, no un título, un tema. El uso de la tecnología en la educación universitaria. Fíjense que aquí me da unas opciones de que si formal y otra, yo no les mostré allí, fíjense, me generó ¿qué? 20 títulos. ¿Están viendo? Correcto. Ok. Fíjense que aquí me da la opción de que si yo le diga que si formal, amistoso, diplomático, porque yo puedo generar un título para un post, para un flyer, generar un título para un artículo, para un ensayo. Entonces, claro, dependiendo para lo que yo lo quiera, pues yo modifico aquí mis opciones. Coloco mi tema aquí, le doy generar título y me lo genera. Puede ser que alguno a lo mejor a mí me encante así como usted, yo lo deje así. O puede ser que yo vea alguno y yo diga, no, este me gusta esto, pero este no. E incluso a veces puede ser que yo agarre algo del 1, algo del 3, algo del 5 y haga mi propio título. Pero me da idea, me da insumo. Alguna de estas permite o genera también la imagen, ¿verdad? Normalmente las personas dicen, ¿cuál herramienta? Siempre me preguntan, ¿cuál herramienta tú utilizas? No sé qué. Entonces yo le digo, ok, yo te voy a decir, pero tú pone que es lo que tú quieres en Google te muestre, porque aquí yo puse en Google generador de títulos. ¿Están viendo Google? Sí. Sí. Ok, fíjate, me sale una, me sale dos, me sale tres, cuatro, cinco, infinita. ¿Me entiendes? O sea, yo lo que tengo que poner aquí qué es lo que yo quiero, y entonces, qué herramienta sirve, y entonces me va a mostrar, y entonces yo voy a utilizar la herramienta que. Ajá. Fíjense que yo le hablaba de la foto, claro, yo aquí la puse pequeña, pero fíjense, este era nada más mi rostro, y de paso de frente, yo le dije que me generara a mí sentada escribiendo, no sé qué, y me lo generó. Entonces, claro, eso sirve para muchas cosas, entre otras cosas para las ilustraciones de los escritos y también de las presentaciones, pero también de las portadas. ¿Qué me dijiste? Sí, no, espectacular. Ajá, entonces volvamos a. Vamos a. Hay estas páginas que tienen varias herramientas en sí mismas.
Es decir, en esta página voy a encontrar herramientas para generar escritura, para generar títulos, para revisar la gramática, entre otros. Entonces, son buenas porque a veces yo tengo que salirme de una para entrar en otro libro más aquí y de repente consigo todo. También lo que les digo, ¿cómo se llama? Gratuitas una parte, pues la demás parte es paga, entonces pues a veces me va a pedir que cambie de sesión o no me va a dejar entrar, entonces pues bueno, simple y llanamente 0 3, me salgo de ese y busco otra, por eso yo siempre coloco varias. Antes de meterme en una de estas, voy a pasar a un tema que me interesa, que tiene que ver con la forma. Nosotros en nuestras publicaciones y en general, pues en la vida académica, por ejemplo, te le piden una foto que tiene que ser fondo blanco. Hace tiempo, yo creo que hace como 2 años o 3, a mí me pidieron una foto fondo blanco para una cuestión. Y entonces, como yo no tenía ninguna, fui a tomar una foto. Pues ahora no, porque ahora yo le elimino el fondo y le pongo el fondo blanco, ¿verdad? Entonces es importante esto porque en la actualidad y en estos estudios postdoctorales les van a pedir fotos muchas veces, porque si se va a hacer un evento, entonces para el flyer, si se va a hacer la publicación del libro o del artículo, del ensayo, lo que sea para la publicación. Entonces, ¿qué pasa? Que esa foto, entonces te mandan uno una foto que está en la sala de su casa, otro te manda una foto que está en la oficina, otro te manda una foto, entonces hay que hacer un trabajo allí. Ok, nosotros lo hacemos, pero que es importante que yo dije, no, aquí les voy a decir algunas herramientas que pueden utilizar. Con Remove o con Photoroom, le suben la foto y le eliminan el fondo. Pueden o nada más eliminárselo, o en el caso de Photoroom también pueden entonces a su vez incorporarle otro fondo. Qué bueno, qué bueno. Algo importante aquí que quiero con las referencias. En la actualidad, la mayoría de las referencias que utilizamos son referencias digitales, electrónicas. Entonces esos enlaces son larguísimos, entonces eso queda feísimo en el libro. Yo ahorita les voy a mostrar 2 ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora todos los enlaces los corto con acortadores de enlace para que quede el enlace completo, que usted pueda dirigirse a esa página, pero no se vea, estéticamente se vea agradable. Claro. Muchas veces de esas mismas imágenes que me mandan imágenes que se ven borrosas, que se ven distorsionadas. Entonces, Auguro o Pica permite entonces darle, ¿cómo se llama? Que la imagen se vea más nítida y si tiene el fondo que es de otro color o de un paisaje o lo que sea, le elimino el fondo con las otras herramientas. Y estas 2 herramientas de aquí hay más, pero yo les estoy diciendo como las que yo uso todos los días. Estas 2 herramientas de aquí para generar imágenes, ¿verdad? Que pueden servir para acompañar, para ilustrar esos escritos. Vamos a ver entonces algunas cosas aquí en la práctica. Ya. Vamos a ver, porque tengo el ejemplo de lo que no. A ver si tengo. Me ha preguntado por acá. ¿Sí? Toda esa información nos la he tomado alguna foto, la vamos a tener, ¿verdad? Bueno, yo les dije al principio que yo les voy a compartir la grabación y la presentación. Excelente. Sí, Ajá, bueno, y no me puedo compartir yo, pero si usted necesita preguntarme algo, pues me lo pregunta, me escribe. Fíjense, claro, aquí no sé, de repente no se visualiza tanto porque no están en colores, pero vamos a ponerle aquí algunas 2 para que vean. Mire cómo estos son los enlaces originales, ¿sí están viendo? Sí. Ajá, fíjense, estas son las referencias de un libro X. Estos son los enlaces originales, ¿verdad? De las páginas donde tomaron estos libros. Fíjense, algunas ocupan hasta 3 líneas, ¿verdad? Ajá. Entonces, si yo utilizo la figura de los acortadores, esos que yo les coloqué ahí, que ahorita se los muestro en internet. Vamos a ver la diferencia. ¿Ven? Es el mismo enlace que el largote, pero recortado. ¿No se ve mejor así? Por supuesto. ¿Y cómo se llega hasta allí? Ah, bueno, ya vamos para allá.
Primero quería que vieran la evidencia, porque como les digo, a veces yo insisto mucho o insistimos, porque no soy solamente yo, insistimos nosotros en que traten de hacer las referencias más estéticas, no sé qué, pero de repente la gente no entiende qué es lo que le decimos. Yo dije, aquí yo les voy a mostrar, miren unas referencias con esos enlaces, vamos a decir, naturales, como los da la página, a cuando tú recortas los enlaces, ¿verdad? Y no solamente eso, doctora, hay incluso unas revistas que tienen tanta resistencia al cambio que no les gusta que coloquen los enlaces recortados, sino que salga todo ese montón de caracteres. Y como dice usted, estéticamente no se ve nada bien, pero hay algunas que insisten en eso todavía. Bueno, no me encontraba el caso, pero cuando me lo encuentre tendremos problemas. Fíjate, Totalmente. yo coloco en Google generador de títulos, pues ahora no. Acortador de link. Es que me metí en la página que no es. Vamos a escribir aquí otra vez. Acortar link. Y me salen varias opciones. ¿Por qué? Porque lo que les digo, en ningún caso que utilicemos herramientas tecnológicas o herramientas de inteligencia artificial podemos decantarnos por una sola. Porque a lo mejor ese día ella no quiere abrir, o a lo mejor ese día me dijo, ya me usaste mucho y no me puedes utilizar más o lo que sea. Entonces siempre tenemos que tener varios. Entonces tenemos dos opciones, o yo tengo una hoja Word, un archivo Excel, o el que quiera que yo tenga anotado todas esas herramientas y todos esos links, o la vía más práctica, coloco en Google acortador de link y aquí me aparece. ¿Lo están viendo? ¿Sí o no? Sí. Ajá. Sí, sí, se ve bien ahí. Ok, entonces, bueno, por ejemplo, me meto en el primero, acortar link. Yo tengo, vamos a buscar el libro. Ajá. Yo estoy viendo este libro, Estado del Arte de la Tecnociencia. Aquí yo tengo, copio y pego el enlace aquí. Le doy aquí y ya me cortó el enlace a este de aquí abajo. ¿Sí se ve? Mira, bastante corto para la diferencia, ¿no? Ajá. Y no, y eso que el original no era tan largo como otro que son de 10 páginas, no era más así. Pero entonces ahí ya yo lo corté. ¿Ve? Y entonces este de aquí, yo le doy aquí copiar link y este es el que yo voy a copiar en donde estoy haciendo donde tengo mis referencias. ¿Sí lo vieron? Interesante. Ajá, que era lo otro, pues me salí de la presentación, no me acuerdo que era lo otro que les iba. Ah, bueno, a ver, fotopunto. Lo más fácil, pienso yo, es lo que les digo de, de buscar en Google directamente y lo que yo quiero. Vamos a suponer. Remover con. Y me salen varias opciones. Mira, hay 1, 2, 3, 4, 5 X, ¿verdad? Yo las voy probando, porque algunas que quitan fondos mejores que otras. Aquí tengo, se ve ahí que subió una imagen, se vio cómo le quitó el fondo. Así es, Sí, claramente. espectacular. Ujú. Ya vieron cómo, ajá, era lo otro, lo de mejorar la calidad de la imagen. Les aparecen las páginas que son para mejorar la calidad de la imagen. Sí, allí se ve la lista. Ok, entonces, por ejemplo, yo me meto aquí. A veces me mandan una foto que no se ve nada. No sé cuál voy a agarrar porque ya todavía le pasa por mejorar, pero bueno, voy a poner esta. Lo que pasa es que, claro, a veces esto se tarda un poquito. ¿De qué les quiero decir con esto? Casi igualito, fíjense la diferencia, cómo se ve la original y cómo se ve mejorado. ¿La ven?
Sí, allí se ve que se incrementó la nitidez, se eliminaron algunos Ajá. brillos. Entonces, exacto. Sí, Entonces, ¿qué pasa? mejoró, Que mejoró. aquí me genera una marca de agua. Sí, ¿La están viendo? Sí, Ajá. sí, hay Entonces, que ok. pagar. No, ya va, cálmese. Ya vamos a ver. Entonces yo me meto, porque esto, como le digo, yo todos los días, cuando es que me mandan una foto que no se, ah, que no se ve nada, que se ven mal. Entonces empiezo yo eh, ajá. A retocarla. Sí, entonces la idea es que ya ustedes de antemano, si saben que no se ve bien la retoque. A ver que me comparte la que quiero que se me trae. Aunque tampoco me salí, me metí, ajá. Aquí está. Ahí sí. Si ven aquí una broma que es como un borrador, o sea, una página que dice Clean un Picture. Sí, Ok, entonces ahí voy a subir la imagen que me arreglaron por allá, pero que me dejaron una marca de agua. Le doy aquí el borrador. Lo que pasa es que este mouse mío está ya pidiendo sustitución, pero me lo va borrando, ¿eh? Creo que quedó sin marca. Espectacular. Bueno, buenísimo, impecable. ¿Sí? entonces ¿qué pasa? Que la idea es que nosotros utilicemos todas las posibilidades que tengamos para que nuestras producciones no solamente tengan contenido de valor, sino que se vean estéticamente atractivos. Así es, En este sentido, es impecable. importante que cuando nosotros generamos figuras, diagramas, cuadros, gráficos que acompañen a nuestro escrito, que lo ilustren, estas sean de la mayor nitidez posible, porque muchas veces colocan, sobre todo con lo que son las figuras y los diagramas, que no se lee lo que dice, entonces no se entiende, no cumple su función. Entonces tiene que ser estéticamente atractiva, pero también que tengan visibilidad. Y bueno, por eso entonces toda la creatividad, todas las herramientas que nosotros podamos utilizar, debemos aprovecharlas para que podamos entonces, bueno, sentirnos más satisfechos de nuestra creación. Fíjense que yo les hablaba, se ve la página de Gemini. sí, sí se ve bien ahí. Ok, fíjense que del lado izquierdo para mí, no sé si el derecho para ustedes, dice generador de ideas y me dice ideas de tal cosa, cual cosa, y me dice gemas del explorador, que eran las que yo le había colocado en la presentación. ¿Ves? Que sale. Entonces aquí me da la opción de mostrar más, que son las que ya existen, que son algunas de las que yo les mostré. Y aquí me da una opción de más de nueva agenda donde yo puedo crear la mía propia, ¿verdad? Con las instrucciones de lo que y la finalidad con la que yo quiero que lo haga. Igualmente así, en ChatGPT con los GPT, no la muestro aquí, no la comparto porque ChatGPT me tengo que entrar por otro buscador, entonces no me lo va a mostrar aquí. Bueno, quedo atenta a sus preguntas, sus comentarios. Ya yo hablé, entonces quedo atenta a que ustedes me participen y me hagan saber sus inquietudes, sus comentarios, sus apreciaciones. Por mi parte, doctora, todo muy, muy claro. Excelente. Incluso vi por allí unas herramientas adicionales de inteligencia artificial que usted proporcionó, de las cuales no tenía conocimiento o de repente había oído, pero no había visto la utilidad que tenían y bueno, agradecido por eso. Pero por mi parte, cero dudas, todo muy claro. Muchas gracias, doctor Freddy Jesús. Hernández. Bueno, felicitarla nuevamente por la información y en lo que respecta, despertó en mí mucho interés. Además que estoy feliz porque estoy iniciando una nueva fase de mi vida. Estoy en este momento y dije, ahora sí. Y bueno, gracias a Dios que estoy en un buen equipo. Saludos para todos, desde Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela. Bueno, estoy con mi compañera Alba, muy emocionada, expectativa y gracias porque esta información es muy valiosa.
no me lo esperaba, bien, o sea, digo yo que no me lo esperaba porque aunque es muy valiosa, claro, es todo una práctica, pero que es necesaria. Además, como investigadores necesitamos manejar todas estas herramientas. Entonces, muchísimas gracias, doctora Noelia, por tanta información valiosa y cuente que para la próxima vez vamos a estar visibles. Gracias. Ya, muy bien. Doctora Argenis. Sí, mira, bastante interesante. Me llamó mucho la atención muchas de esas herramientas, sobre todo la que quita las marcas de agua, porque esa es una crítica que le he hecho yo mucho a mis estudiantes cuando hacen las presentaciones, que ellos utilizan esas imágenes que por sí son imágenes prediseñadas, que ya vienen con esas marcas de agua. Y yo les digo a ellos, mira, pero es que básicamente lo que estás diciendo allí es que tú tomaste una imagen y no quisiste pagar por ella, pues. Si vas a usar la imagen, por lo menos úsala sin la marca de agua. Mira, es interesante eso de esa herramienta, ya la voy a divulgar con mis estudiantes. Sí, una característica importante de las herramientas de inteligencia artificial es que cada día ellas buscan mejorar. Cada día se van integrando más funciones. Por ejemplo, Remove, que quita fondo, permite poner otro fondo. O sea, no solamente quitar el fondo que original, sino que puedes quitar colocar otro fondo. Y también ahora ofrece la oportunidad de borrar. Igual Photorun. Lo que pasa es que a mí me parece más amigable este borrador que les mostré y el que les pasé por. ¿Se está viendo esta página que coloca Remove? Sí, Me parece más amigable ese borrador que los otros, pero sí hay otras herramientas que tienen borrado. Fíjense. Ah, bueno. Aquí automáticamente me quitó el fondo, ¿verdad? Pero ella me da aquí la opción de que yo pueda colocar otro fondo. Le había preguntado eso a mucha gente y nadie me supo explicar. Que no te lo quisieron explicar. No, no sé, Sí. o sea, bueno, tal vez no, No, a lo mejor no lo saben. no por eso, o No, sea, probablemente no lo sabe. La mala hay que Fíjense, probarla. sí, fíjense que exactamente, yo hace más o menos unos 12, 15 años peculiar. estuve apoyando en una oficina donde habían diseñadores gráficos y ellos me enseñaron muy bien cómo manejar el Photoshop. Y normalmente yo, en vez de utilizar estas herramientas que son tan amigables y tan sencillas, he tenido la tendencia a seguir utilizando el Photoshop para este tipo de cosas. Y es un trabajo muchísimo más laborioso, ¿no? Claro, pero como dice el que puede, puede, porque para empezar que Photoshop no solamente tiene que saber usar, sino que tiene que tener el programa. Bueno, pero fíjense, aquí le quitó el fondo y le puso otro fondo, ¿verdad? Pero aquí también está, hay otras opciones de hacer cosas, ¿verdad? De borrar, de recortar. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que las herramientas cada vez van mejorando. Algunas van desapareciendo o se van Claro. quedando atrás, pero la tendencia en general es que ellas van mejorando. Entonces, como les digo, por lo menos en el caso de Photorun también me permite quitar fondos, pero también me permite poner otro fondo, pero también me permite borrar. Solamente que en algunos casos a mí me parece que es mejor, más amigable, el borrador ese que yo les pasé por ahí. Eh, ¿Se está viendo la página? Sí, sí. Wow, infinito sí, acá se ve, sin problema. de actividades. Ese yo la había subido, no sé si les dio tiempo porque es tan rápido, no sé si les dio tiempo de ver el fondo que tenía original, pero entonces aquí me permite ponerla blanco, anaranjado, rosado, no sé qué, pero también me permite poner eh, otro tipo de fondo, también me permite añadir texto. Excelente, buenísimo. Sí, de Entonces, todo. pues, me, Hay per- mucha me- variedad.
Me permite borrar. Entonces, bueno, como les digo, la recomendación es, número uno, a que cualquier cosa que nosotros necesitemos hacer, en primer lugar, le preguntemos a Google antes de preguntar a la profesora. Si no puede seguir, de repente le pregunté a la profesora, ¿verdad? Quiero recortar esto, quiero hacer esto, ¿ves? Buscar allí y ver las herramientas. Tener varias herramientas, probarlas, porque de repente una no me sirve, no me funciona bien, no la entiendo, bueno, probar con otra herramienta. Si estas herramientas nos piden, en este caso no nos pidió nada, pero si hay herramientas que vamos a utilizar que nos piden iniciar sesión y ya nos dice que se nos agotó el cupo, pues cierro mi sesión, inicio sesión con otro correo Gmail. Estar siempre atento a que muchas de ellas a veces cambian su fisonomía, su interfaz. A veces estamos acostumbrados, por ejemplo, ahorita el Zoom. Estamos acostumbrados que abajo me muestra los controles de compartir pantalla, reacciones, participantes, X. Pero de repente viene una mejora y entonces ahora me aparecen en la parte de arriba o en la parte izquierda. Entonces es importante ser buen observador y mantener la calma, porque a veces no, me cambió, no lo sé utilizar, no, pero si yo busco y veo dónde están, no, fue que la cambiaron de posición, fue que le agregaron otra cosa. Entonces, no, como decir, que el temor a lo desconocido no nos limite de explorar y de aprovechar y de empoderarnos de estas herramientas con el debido uso crítico de ellas. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, damos por finalizada esta sesión de esta noche. Le tengo una buena noticia. Ya me confirmaron que el sábado me voy a poner al día. Bueno, si tienes todo el día a la mano, porque tienes que tener toda la información a la mano para poderla subir. Sí, pero por lo menos voy a iniciar esto que tanto lo necesitaba y lo había postergado. No. Lo primero que tienes que hacer es colocar tu nombre completo. Ajá. Número 1. Número 2, colocar tus datos de contacto, tu correo y todo eso. Número 3, colocar una síntesis breve tuya de 2 o 3 líneas arriba. Y después, entonces, poco a poco vas colocando la demás información, ¿verdad? Pero sí es importante irlo llenando porque de repente entonces tú tienes publicaciones, has hecho conferencias, has hecho cosas y ahí no está. ¿Ves? Correcto, sí. Entonces, bueno. Cierto, cierto. ¿Alguna pregunta, doctor Argenio, doctor Jesús? No, Por mira, mi parte, bastante sin claro, dudas, doctora. bastante bien. Qué bueno. Alba, tampoco. Sí. Bueno, en el caso de los de ambientes, si su mentora es la doctora Crisalia, pues ella se pondrá en contacto con usted. En el caso suyo, doctora Argeni, que la mentora soy yo, yo le voy a enviar luego entonces los enlaces de los libros de tecnociencia que le presenté allí y otros para que usted coja uno, el que usted prefiera, y lo ojee. Y en enero, cuando nos volvamos a conectar en una fecha diferente a la del próximo seminario, que es con otro conferencista, en una fecha anterior o posterior a esa, hagamos un conversatorio en donde usted me presente los puntos más importantes, interesantes de ese libro, qué le pareció, y podamos tener un intercambio. ¿Le parece? Excelente. Sí, perfecto. Un detalle, en las láminas iniciales que esto mostró, cuando nos decía primero escribo y luego edito, eso me trajo a colación algún recuerdo, no sé exactamente dónde fue que lo leí, de lo que se denominaba la mente creativa y la mente correctiva. Y entonces sugerían, no, mira, si tú vas a escribir, lánzate a escribir, olvídate de ortografía, olvídate de corrección, olvídate de todo eso, suelta todo lo que tengas en tu mente y luego es que te vas a detener a corregir. Porque si empiezas a escribir y te detienes a corregir los errores ortográficos, a corregir la redacción, pierdes ese hilo de creatividad y te quedas a mitad de camino. O sea, en lo que activas la mente correctiva, desactivas la creativa
y cuando quieres volver a activar la creativa, ya no está en la misma tónica que llevaba. Exacto, Es más o menos por allí. sí, por eso lo decía allí en la lámina de escritura, decía escribe libremente y decía después, porque hablamos de tres etapas, la planeación, la escritura, propiamente dicha, o redacción, y la edición. Y dijimos entonces que en la parte de escritura, exactamente como usted dice, vas a escribir libremente y vas a fluir. Y que culminada esa parte que ya escribiste, vas a dejar reposar el texto unos días, obviamente más días o menos días, dependiendo de la premura que tengas para entregarlo. Y entonces donde vas a leerlo, que dijimos que vas a leerlo varias veces, que vas a leerlo por capas, revisando contenido, revisando forma, estructura, que vas a leerlo en voz alta, que se lo vas a dar a leer a alguien. Todo eso pertenece a la parte final, que es la de la corrección. Obviamente ya ha terminado la parte de la escritura, de la redacción, de la inspiración, aunque es un proceso recursivo, porque de repente cuando yo estoy corrigiendo, digo, ay, pero me faltó escribir esto, me faltó hablar de eso. Como por ejemplo ahorita ya yo había dicho que bueno, hasta aquí yo hablé, ahora ustedes, y sin embargo ustedes hablaron y yo volví otra vez a hablar. Y ay, les mostré otra herramienta. ¿Me entiendes? Como decía, me faltaba esto. Quiere decir que, si bien es cierto que los autores recomiendan que en la parte de escritura se dedique a escribir, como tú dices, libremente y después a corregir, también es cierto que a veces es automático. A veces uno está escribiendo, fíjate que en esa parte yo dije hasta lo del año y eso, que si no tenías un dato lo dejaras ahí, lo buscaras después precisamente para no perder el hilo. Pero también eso tiene que ver con la personalidad, con el estilo de las personas, con donde tengas la información a la mano y que, como te digo, a veces es automático, a veces tú estás escribiendo y tú dices, no, esta palabra la escribí mal y automáticamente la borras. Porque es como instintivo, pues que no la puedes ver mal escrita porque eso no te deja dormir, no te deja en paz. Entonces tú la corriges, obviamente, y no estás corrigiendo más allá, pues estás corrigiendo de repente un acento, una palabra, no estás corrigiendo más allá. Pero la corrección esa general, de leerlo completo, de revisarlo completo, de ver que todo se entienda y se comprenda, que todo esté estéticamente, que todo el tipo de letra, de norma, todo esté ajustado, corresponde a la fase final, que es la fase de redacción, de edición, perdón, la fase de edición. Entonces, pues sí, coincide con lo que tú habías leído, pues que eso es lo que generalmente los autores dicen. Claro, cada quien en su estilo, pues como te digo, lo aplicará con más rigidez, o sea, habrá una separación mayor entre una etapa y la otra o menor, dependiendo de quién sea que escriba. Una persona que está acostumbrada a escribir y que de paso es editor, probablemente estos procesos sean más cercanos el uno al otro que una persona que no escribe con tanta frecuencia o que sí escribe, pero que no es editor ni de revistas ni de ninguna parte. Como te digo, también es cuestión de estilo. Yo por lo menos lo de la corrección en general sí la hago al final, pero lo de las palabras, yo de una vez veo una palabra que está mal escrita y yo de una vez tengo que corregirla porque si no, no puedo con eso. Sí, me imagino. Bueno, Sí. Después no te deja dormir. Sí, no. no es verdad. Otra cosa que es interesante y que lo comentó doctora es que otra persona lo lea y que tú Sí, ya actives pues la escucha porque de repente uno está abrumado, está el mismo agotamiento y entonces, pero es importante y eso lo tengo, es necesario pues que otra persona lo lea y leerlo uno mismo en voz alta, obviamente pues está utilizando varios sentidos y es interesante. O sea que sí. uno tiene el Sí, dominio. parece mentira. Eso cambia muchísimo la perspectiva. Ajá. Fíjate, en cualquier ámbito de escritura, voy a poner un ejemplo personal que no tiene que ver con lo académico. Hace como 15 días me tocó a mí predicar en la iglesia en la que yo me congregué. Y yo primero hice el escrito de lo que es el sermón, ¿verdad? El escrito. Luego hice la presentación. Luego revisé los dos. Yo había hecho el escrito y lo había revisado. Hice la presentación y la había revisado. Luego revisé el escrito y la presentación. Y cuando la primera vez que dije voy a hacer un ensayo, me voy a grabar, que como era un ensayo para más que todo ver el tiempo que me iba a tardar, porque eso tiene un tiempo y yo hablo mucho.
yo dije, voy a hacer una primera práctica que no es tanto de cómo yo lo diga, sino del tiempo que me dure. Esa primera vez cuando yo empecé a leer lo que lo estaba leyendo en voz alta, empecé a verle detalle tanto la presentación como el escrito. ¿Me entiendes? Que ya yo me lo había leído y que ya lo había mandado a leer con otra persona. Porque ya le había, ajá. Y se los vi porque como cuando yo empecé a pronunciarlo, yo dije, pero ¿qué es esto? Aquí esa transición de una cosa a la otra no es coherente. Aquí pareciera que falta algo, no se entiende, ¿ves? Y empecé a corregir. Entonces, eso lo recomiendan los escritores y yo doy fe de que es así, que cuando uno lee en voz alta, uno se da cuenta de detalles, se percata de detalles que no los ve cuando lees de forma silenciosa. De hecho, Sobre incluso, todo los sí, conectivos, me pasa, no me cuadra, no me cuadro, voy a buscar un sinónimo. Y eso te permite porque tienes estás atento, estás utilizando los dos sentidos. Pues. Interesante, interesante. bueno. Yo utilizo mucho. Bueno, muchísimas gracias por su atención, por sus comentarios, por sus aportes. Entonces, bueno, feliz noche para todos. Damos por concluida esta sesión. Les haré llegar la grabación, la presentación y bueno, Gracias. estamos en contacto. Buenas noches, bendiciones. La próxima clase. La programación de ustedes se la va a mandar la doctora Crisálida, porque la mentalidad de ustedes es ella. En el caso del doctor Argenis, él ya sí tiene la programación. Para ustedes se la va a hacer llegar a la doctora Crisálida. Ok. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Muy interesante. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bendiciones.